Tiene la palabra la diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidente. El proyecto de ley sobre reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una estafa. Es una estafa por una razón muy importante, que es que lo que vienen a hacer supuestamente es a fortalecer la independencia de la entidad del Banco Central, y al que ponen es al socio del ministro de Economía, Caputo, como presidente del Banco Central. Vienen a atornillar a un empleado en el Banco Central, no a garantizar la independencia. Paremos un poquito con la falacia de la independencia porque no se la cree nadie, muchachos. Quizás ustedes eran muy jóvenes, los libertarios, muy chicos, ¿no? O tienen amnesia. Pero ¿saben quién es Bausili? Al que quieren poner en la cabeza del directorio del Banco Central. Bausili fue, se los cuento porque quizás no se acuerdan, pueden no saber. Vamos a darles el beneficio de la duda. Bausili fue el secretario de Finanzas de Macri y fue el que la chocó con el, comillas, reperfilamiento de la deuda en pesos, que es básicamente no pagar, en el 19, junto con Caputo. Siempre fue el empleado de Caputo. Primero trabajaban para Macri, ahora los dos, consultora Anker, trabajan para Milei. Bausili fue también el que entregó, chocado el frente externo, con cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional. Se los quiero contar porque creo que se olvidaron. A ese señor quieren poner al frente del Banco Central. Bausili fue también el que en el año 2018, y hay una causa penal por eso, y por eso traen un artículo que es la eliminación del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera para remediar eso que hizo Bausili. En el año 2018 se salteó todo el procedimiento administrativo de la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Él era el secretario de Finanzas, el que le tenía que preguntar al Banco Central si se podían devolver los 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Adivinen qué hizo Bausili. No le preguntó nada al Banco Central. Vaya y pase. Adivinen si la deuda se pudo pagar. No, no se pudo pagar. No cumplieron con la ley y nos chocaron la calecita. ¿Qué más hizo Bausili? El año pasado, en marzo del 2025, cuando tenía que emitir dictamen, porque les cuento que la Ley de Administración Financiera no es kirchnerista, es del señor Cavallo. Esa ley es la que no quiere cumplir. En marzo del 2025, a la hora de tener que firmar dictamen sobre los 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que vinieron por decreto de necesidad de urgencia 179 al Congreso, Bausili 2 pulgares para arriba. Buenísima la deuda con el FMI. Como ahora quiere tener 2/3 para que nadie lo pueda remover, para atornillarse, ¿qué trae en la Carta Orgánica del Banco Central? Último artículo, vayan a leerlo, antes del comuníquese al Poder Ejecutivo. La eliminación del artículo que le pide al Banco Central que ante cualquier toma de crédito externo diga el central, lo dice la Ley de Administración Financiera de Cavallo, si esa deuda se puede pagar o no. No quiere que el Banco Central informe. Yo se lo pregunté en la comisión y dijo, es un trámite burocrático, hay que hacer una limpieza. No quiere ir a Comodoro Pi por el endeudamiento en el que están sometiendo a la Argentina. Eso tiene adentro la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Vamos a hablar ahora de la supuesta independencia. Como bien dijeron otros preopinantes, el anuncio del fin de las LEFI, decisión de política monetaria, vaya si las hay, eliminación de las letras fiscales de liquidez, ¿la hizo Milei a esa decisión o la hizo Bausili? Adivinaron. La decisión la tomó el presidente, no el presidente del Banco Central, que se supone que es la autoridad independiente para las decisiones de política monetaria, que ustedes vienen a traer eso. Y Milei lo reconoció. Dijo, les pareció que era abrupto al equipo económico, pero los convencí. Al mercado esto le preocupa. Esto fue lo que desató la suba de tasas que muchos endeudados luego, ahora, están padeciendo. ¿Qué pasó en enero del 2026? ¿Por qué Bausili colocó deuda 2 días antes del vencimiento del Tesoro funcionando como empleado de Caputo, no como presidente del Banco Central? Miren La Nación. El Banco Central tomó un préstamo por 3.000 millones con bancos internacionales
antes del vencimiento de deuda. Y déjenme leer la bajada porque es espectacular. La autoridad monetaria cerró una operación de corto plazo con entidades del exterior en la antesala del pago de bonistas por 4.200 millones de dólares. ¿Qué hace Bausili tomando deuda para resolverle el quilombo a Caputo? ¿En serio nos van a hablar de independencia del Banco Central? ¿Qué hace Caputo en julio de 2024 respondiendo él frente a una entrevista que le hace Laje en La Nación Más porque no nos contestaron los informes de nuestro compañero Sergio Palazzo que se puso al frente del interrogatorio sobre qué hicieron con el oro? ¿Qué hace Caputo respondiendo sobre la administración de la Reserva del Central si es el ministro de Economía y no el presidente del Central? Contestó Caputo, se trató de una operación positiva para que el país maximizara los retornos de sus activos. Miren, muchachos, esto es muy problemático, porque después tenemos juicios en el exterior que acusan que el Banco Central y el Tesoro son alter ego, es decir, son la misma persona jurídica y quieren embargar las reservas por cosas como estas. Es absolutamente irresponsable que Caputo haya salido a hablar de la administración del oro sobre el que obviamente el ministro de Economía tomó decisiones. Por último, hablando de la independencia del Banco Central, cuando les quemaron las papas en octubre del 2025 en el medio de las elecciones, fueron a usar al Banco Central para pedirle plata a Scott Bessent, porque no pasaron por el Congreso, lo usaron al Central como pasamanos. ¿De qué independencia nos hablan? Son una mentira, no la pueden explicar. Voy a seguir. Esta carta orgánica va a contramano de lo que hace el mundo. ¿Por qué no le copian a la Reserva Federal de los Estados Unidos, libertarios? Les pregunto en serio, ¿ustedes vieron el mandato dual de la Reserva Federal? ¿Saben de dónde viene? De la curva de Phillips. Será muy largo de explicar, si quieren nos quedamos y luego lo charlamos. Viene de desempleo versus inflación, es un trade-off económico, largo de contar para ustedes. De ahí Estados Unidos tiene el mandato de su Reserva Federal que se tiene que ocupar el presidente de la Fed de la tasa de desempleo. Ustedes van a contramano de la Fed, del Banco Central de Brasil, del Banco Central de Israel. Voy a leerle el objetivo del Banco Central de Israel. Estabilidad de precios, apoyar el crecimiento, el empleo, la reducción de brechas sociales y la estabilidad del sistema financiero. Es aliado de Milei, Netanyahu. Están haciendo lo contrario a lo que hace el mundo. El Banco Central de México, de Uruguay, de Chile, de Inglaterra, de la Unión Europea. ¿Por qué hay mandatos diversos o mandatos duales o mandatos múltiples? Porque el Banco Central, además de observar la estabilidad de precios, claro que sí, mira que la actividad económica y la tasa de desocupación vayan en sintonía. No puede ser una banca que ni siquiera se fije cómo le va a la gente. Por último, quiero citar de enorme gravedad, invito a los diputados, incluso a los que quieren quedar bien con algún actor de la población y votar a favor de esta porquería porque este proyecto de ley nos hace retroceder, les pido que no voten a favor del artículo 13 que le permite un cheque en blanco a este señor, a Bausili, el reperfilador serial, el endeudador, el que cuando se lo digo se fue al baño. En la Comisión de Economía estuvo 25 minutos en el baño. Poquito mucho, ¿no? Para no escuchar esto que les estoy diciendo. El artículo 13 le da la posibilidad de usar las reservas como garantía. Para la gente que esté escuchando, pueden usar ya no solo el oro, sino los dólares, las reservas del Central como activo de garantía, como colateral, es decir, como repo, pase pasivo, o incluso como préstamo. Y con esto cierro. ¿Por qué Caputo hace esto? Porque finalmente el jefe es Caputo, Bausili es empleado y van a atornillar a un empleado, de esto se trata. Porque el programa financiero no cierra. Por lo menos le faltan 10.000 millones de dólares. De acá al fin del 2027, a las elecciones. Ya sacaron todos los conejos de la galera que pudieron. Inocencia fiscal 1, inocencia fiscal 2, blanqueo, FMI, Scott Bessent, alícuota 0 por 7 días solo para agroexportadores. Ya no saben qué inventar. ¿Qué inventaron? Modificación de Carta Orgánica del Banco Central, falacia, relato, arco narrativo sobre la independencia, todo mentira, no se lo cree nadie, pero en el medio
posibilidad de meterle la mano a las reservas del Banco Central y que si el Banco Central tiene que dar explicaciones, opinar sobre la balanza de pagos, si se puede pagar la deuda, no tenga que hacerlo, se tiene que callar la boca. Por todo eso y porque estamos en contra de un Banco Central que viene a financiar un modelo de ajuste y estamos a favor de una banca de desarrollo para que los argentinos vivan mejor, estamos en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Estrada.